Les voy a presentar primero al doctor Jorge Rodríguez Mancini. Él es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fue director de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo, futura maestría de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, organizada en conjunto con la Universidad Católica Argentina. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También ha sido galardonado con la condecoración de Caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana y en el 2006 con el Premio Konex de Platino en el rubro Humanidades. Así que le cedo la palabra al profesor Jorge Rodríguez Mancini. Muchas gracias. Ante todo quiero explicar por qué pedí ser quien inicie esta reunión. Primero, simplemente por una cuestión de seguridad, ya que no quiero presentar señales de deterioro más allá de las que ya son evidentes. Pero además, porque deseo que tengan presente a lo largo de las exposiciones algunas cuestiones que dan margen a la interpretación general del tema. En tercer lugar, porque creo que es bueno complicar desde el principio y hacer más interesante el desarrollo. Así que, en primer lugar, señalo que el fallo de la Corte de que motivó esta convocatoria en los autos de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina, del 14 de agosto, representa un documento serio y rector de los principios elementales de interpretación de las normas constitucionales y legales en materia de competencia de los órganos judiciales. Sintéticamente, el considerando cuarto creo que es el que hay que centrar la atención, donde se dice con toda claridad: en función de la competencia material, cuya determinación de orden público delimita el ejercicio de la potestad del juzgador, resulta indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del Fuero Nacional del Trabajo. O sea, que destaca el diferente perfil de la pretensión del sindicato, que no observa las reglas fijadas en punto a la materia incluida en el asunto relacionada con una presunta resistencia o desobediencia de una resolución ministerial que designó un delegado normalizador para intervenir el sindicato autor. La materia, la cuestión que plantearon los directivos de la entidad, resultaba claramente contenidos en el examen de los fundamentos de la medida, en función de las facultades propias judiciales en punto a la aplicación de la ley sindical. En nada altera esta lógica la calificación que introduce el Juzgado Federal, encuadrando las acciones cumplidas por el órgano interventor como delito contra el derecho a los afiliados y defendidos por la democracia sindical. Creo que tanto la sentencia de la Sala Sexta como el dictamen del Procurador General de la Nación sostienen claramente la conclusión reseñada en el párrafo cuarto que he leído. En otro pronunciamiento de la Sala Sexta, del 8 de marzo de este año, se puede leer una explicación más completa de estos fundamentos a partir de la indispensable distinción
entre las normas llamadas para dirimir el conflicto y la calidad de las partes intervenientes, las que en el caso serían eventualmente normas de orden administrativo ajenos al derecho del trabajo o, llegado al caso, de orden penal. De manera que la primera y global referencia para encarar soluciones sobre el tema está allí y no necesita mayor aclaración. Como segundo tema, previo al estudio que seguramente los expositores que me acompañan desarrollarán plenamente, quiero puntualizar algunas cuestiones que se presentan a primera vista, como ajenas al tema central que hoy tratamos, que es el de la competencia judicial en conflictos colectivos. Verán ustedes si esto es de interés o no, a pesar de que, repito, no pertenezca exactamente a ese ámbito. Es preciso tener presente, en este momento de la jurisprudencia, que pueden aparecer temas que son ajenos, pero que puede confundirnos cuando encaramos estos problemas. Ejemplo, la cuestión de la competencia laboral para resolver conflictos originados en las consecuencias dañosas de enfermedades y accidentes de trabajo se haya discutida, pero la solución depende de la aceptación o descalificación de normas propias de la ley de riesgos. Nada que ver con nuestro tema, simplemente es una acotación que no debe resultar superflua, para ver precisamente esas vinculaciones tan aparentemente extrañas. Otro ejemplo de cuestiones de competencia resueltos con cierta originalidad. La demanda de un empleado de órgano público, pero encuadrado en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, que reclama el respeto de la estabilidad del empleado público que garantiza el artículo 14 de la Constitución. No se planteó cuestión de competencia y lo resuelve la Justicia Nacional del Trabajo reconociendo ese derecho a pesar de que la relación se rija por reglas de empleo público. Como habrán percibido, estoy hablando del caso Madorrán, fallado por la Corte el 3 de mayo del 2007, confirmando una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En otro caso, ahora es un empleado de la Administración que nunca fue designado empleo público, desarrollando su relación en el marco de contratado, aunque sus tareas no eran extraordinarias ni temporarias. Después de muchos años se disuelve el contrato. Reclama la estabilidad constitucional ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La Corte Suprema resuelve finalmente no reconocerle la calidad de empleado público por ausencia de los requisitos formales exigidos por la ley, pero considera que la conducta estatal ha sido ilícita y debe sancionarse con el pago de una indemnización y, como no existe norma que así lo establezca, formula una aplicación analógica un tanto extraña, pero en fin, aparentemente equitativa, y fija su monte. Y otro tema interesante, con vínculos no muy lejanos con los propósitos perseguidos por el doctor Caparrós cuando nos ha convocado, una huelga supone sin duda un conflicto colectivo que a su vez pudo nacer de uno o varios conflictos individuales. El juicio se origina por los despidos de los trabajadores que participaron del movimiento. El tribunal resuelve que la medida de fuerza no era legítima porque no había sido resuelta por una asociación sindical con personería gremial o con inscripción. Esto se deliberó ante la Justicia del Trabajo, sin cuestionarse la competencia, pero resulta con repercusiones cercanas por la decisión sobre la titularidad del derecho de huelga. Y esto sí que es un tema resuelto
con criterio práctico, pero no totalmente ajustado a las interpretaciones constitucionales tanto de nuestro país como de países de larga tradición laboral. En la sentencia de la Corte, en el caso Brindisi, Ricardo Gabriel, contra Correo Oficial de la República Argentina, del 7 de junio del 16, publicado en la ley del 9 de abril del 18, se desarrolla esa postura. Me remito al análisis del tema que publiqué en la ley del día 22 de junio del 16, con motivo del mismo planteo desarrollado por la Corte en el caso Orellano, algunas de cuyas consecuencias se hallan todavía esperando solución judicial en una causa que descansa en la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo desde hace ya más de un año, creo. Pero bueno, lo cierto es que sobre lo complejo de definir la titularidad del derecho de huelga, voy a contribuir a la complicación con una opinión de Gino Giugni. Es antigua, del año 1999, pero todos reconocerán la autoridad de quien lo expresó. La titularidad individual del derecho de huelga se acompaña del ejercicio colectivo, o sea, el abandono del trabajo. Se eleva el ejercicio del derecho de huelga. Solo en la medida que se ejecute, y acá viene lo interesante, solo en la medida que se ejecute por un número más o menos considerable de empleados con ese fin común. Casi nada con esta precisión conceptual. Y dejé para el final de esta confusa pero bien intencionada intervención un tema que merece muchísima más atención que la que hoy recibe. Me refiero a la competencia y titularidad para el ejercicio del derecho a obtener una sentencia que establezca cuál es la convención colectiva aplicable a las relaciones laborales en una empresa o establecimiento. Piénsenlo primero antes de opinar sobre si está bien o mal planteado la cosa. Estoy hablando del interés de una empresa en saber qué convenio se aplica en el establecimiento o en la empresa. Este conflicto, claro, se presenta con cierta regularidad en el nivel individual, cuando un trabajador, e incluso un grupo, reclama de su empleador la aplicación de normas de un determinado convenio diferente del que se viene aplicando. Obviamente no es ese el supuesto que traigo, sino una hipótesis diferente que se ubica en el nivel colectivo. Se demanda una sentencia que establezca ese encuadramiento a nivel del conjunto de las relaciones laborales. Esto es lo que a mi juicio puede operarse mediante el ejercicio de una acción declarativa en busca de una sentencia declarativa en los términos de las exigencias del artículo 322 del Código Procesal, por un lado. Y por otro, por aplicación de los efectos propios de acciones fundadas en derechos individuales homogéneos a los que se refiere el artículo 14 del Código Civil y Comercial, en el marco de la Corte Suprema, en el caso Alavi, representados estos intereses, en el caso, por la entidad sindical respectiva. Como este artículo 14 no tiene demasiada popularidad, lo leo porque es muy breve, pero es para tenerlo en cuenta. En el capítulo 3 del Código, el artículo 14 dice: los derechos individuales de incidencia colectiva. En este código se reconocen a. derechos individuales, b. derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo, etc. Este artículo quedó redactado de esta manera
modificando, simplificando, si ustedes quieren, el anteproyecto del código preparado por Lorenzetti, Hayton y había hecho, en el cual se aclaraba un punto más que quizá convenga recordar para interpretar bien de qué estamos hablando. Decía ese proyecto que los derechos eran los derechos individuales, los individuales que puedan ser ejercidos colectivamente porque existe pluralidad de afectados individuales con daños comunes pero divisibles o diferenciados generados por una causa común, es decir, un juicio colectivo. Y C, y este es el tema, derechos de incidencia colectiva que son individuales y de uso común. Y este es el punto sobre el que creo que no se ha prestado mucha atención y que en el caso que yo planteo como elemento integrante de la acción de declaración acerca de convenio colectivo aplicable, es necesaria. No es el momento para el tratamiento del tema, pero lo incorporo como uno de esos a los que me referí de singular importancia para la solución de los conflictos propios de nuestro derecho del trabajo. Si alguno muestra interés especial en el asunto, lo remito a un capítulo que incluimos en una obra publicada cuando se sancionó el Código Civil, que se titula precisamente Código Civil Comercial y su proyección en el derecho del trabajo. Esta última postulación me parece que, claro, se presenta un poco diferenciada del interés que convocó a la reunión, pero creo que tiene el mérito de hacer preocupar, creo, a los oyentes sobre un tema de tanta importancia. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Mancini. Continuamos con la doctora Verónica Quinteros, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es docente con cargo de ayudante de primera por concurso en la materia de elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho. Ha dictado cursos en la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como abogada de asociaciones sindicales, entre ellas la CTA Autónoma, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, la Federación del Personal de Vialidad Nacional y CONADO Histórica. Ha participado en congresos como ponente oficial, además es abogada de Liber Pueblo, que es una asociación por la defensa de los derechos y libertades del pueblo. La escuchamos a la doctora Verónica Quinteros. Bueno, muchas gracias a la asociación por haberme invitado. Soy novata en estos espacios. Vengo más de la acción, de la actividad sindical, de la defensa de los sindicatos. Y bueno, el motivo a propósito del fallo de la Corte Suprema, esto de debatir esta injerencia, esta profundización en la injerencia por parte del poder político del Estado en los sindicatos, en pos de neutralizar la acción sindical a través de la justicia penal. Nos parece que ese salto en calidad, ya veníamos con profundas intromisiones por parte del Ministerio de Trabajo en la vida interna de los sindicatos, pero la situación que se despliega a través de la justicia penal ya implicó una profundización de esa intromisión que generó, la verdad, que mucha preocupación en el ámbito laboral. Yo me voy a referir a dos casos. Uno de ellos tiene una sentencia de la Corte, que es el que nos convoca, el de la Unión Personal de Seguridad, y otro de ellos es un dictamen que aún no ha tenido una sentencia de la Corte Suprema, vinculado con el caso SOMU. Me resulta importante empezar por el caso SOMU porque también se dirime una cuestión de competencia, en este caso una cuestión de competencia negativa, porque la Sala Segunda y el Juzgado de Instrucción en lo penal número 6, a cargo de Cánico Barral,
definen que no son competentes para resolver un amparo sindical. En verdad, la vía adoptada por el actor, que era un ex miembro de la comisión directiva del SOMO, interpone un amparo en los términos de la ley 16.986, pero bueno, cuando es tratado por el dictaminante, por el procurador, entiende que lo que quiso entablar era un amparo sindical contra la intervención del SOMO y ser restablecido en su lugar, en sus fueros, y además que se les pague salario, todas cuestiones vinculadas con el estatuto y la organización interna que tiene el SOMO. La particularidad del caso es que cuando interpone el recurso, el amparo sindical, ante la Justicia Nacional del Trabajo, el juzgado número 20, a cargo de Ana Barilaro, se declara incompetente. Se declara incompetente porque un argumento procesal, que es el artículo 6 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece una serie de excepción de competencia en cuanto a una suerte de fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque Canicoba Corral había prevenido ya en el caso Solmo y estaba en tratamiento esa intervención en la justicia penal. Ella se declara incompetente, el actor, en este caso es Virginia Felipe contra Alonso Jorge sobre los autos, que me olvidé de mencionarlos, recurre esa decisión judicial de primera instancia y la Cámara Nacional del Trabajo, específicamente la Sala Segunda, también entiende que es incompetente, pero además rechaza la habilidad del amparo, entendiendo que, alegando que el artículo 2 de la ley 16.986 establece que no se puede ir por vía de amparo contra una sentencia judicial que ya estaba interviniendo, porque Canicoba Corral había ordenado cautelarmente la intervención del SOMO previamente. A raíz de esto, remiten el expediente al juzgado de instrucción número 6. El juzgado de instrucción número 6 dice: yo soy incompetente para resolver un amparo sindical. En este caso, al haber una cuestión de competencia negativa, el expediente se termina resolviendo en la Corte. En realidad todavía no tuvo sentencia, pero tiene un dictamen que es muy particular, porque el dictamen, tomando los argumentos de la jueza de primera instancia, entiende que el juez competente es Canicoba Corral, es el juzgado de instrucción número 6, que en realidad, independiente de los medios que había utilizado el actor, lo que había que resolver era un amparo sindical y, en función de estos argumentos procesales, en función de esta conexidad procesal determinada en el artículo 6, el expediente deberá ser tramitado en justicia penal. Para eso, el dictaminante utiliza un montón de argumentos, de fallos que habían sido dictados por la Corte Suprema. Bueno, yo me tomé el trabajo de buscar esos fallos porque dije, bueno, debe haber algún antecedente en donde se establezca una conexidad entre la justicia penal y algún caso laboral. No fue así, no lo encontré. Es más, me encontré con el fallo que utilizan para argumentar esta conexidad, esta fuerza de atracción, en un fallo que decía todo lo contrario, que decía que la norma especial es la determinante. Esta competencia en la materia por la norma especial es la que determina el juez que va a intervenir en la acción. Y en ese sentido también me parece que me voy a permitir polemizar además con este tratamiento que le brinda la Sala 2 a la vía utilizada por este ex miembro de comisión directiva del SOMO, que no encontraba otra vía recursiva para acudir al acceso jurisdiccional, para poder discutir la violación de garantías que encontraba fundamento en que un juez penal había ordenado la intervención del SOMO. Con lo cual, la única vía que uno entiende que podría acudir esta persona es la vía del amparo. No hay otra vía. Además, ustedes saben que para poder apelar una sentencia penal, como es en este caso la intervención cautelar que había ordenado Canicoba Corral, uno tiene que ser parte de un proceso penal. Con lo cual, yo entiendo que en función de los antecedentes que existen en la propia Corte Suprema, Siricot, esta vía, este acceso jurisdiccional, cuando hay una vulneración de un derecho por parte de cualquier poder del Estado, tiene que ser la vía del amparo. Me parece que el rechazo de Sala 2 también es un rechazo.
sé que el caso es complejo porque había una decisión judicial de intervención, había una vulneración de un derecho para acudir y ser analizado en la justicia, pero la verdad que la resolución que adopta el dictaminante en este caso es una resolución incorrecta desde el punto de vista jurídico, tanto por la norma empleada como por la cuestión de competencia que se termina dirimiendo. En el caso de unión personal de seguridad, el caso parece más sencillo. La Corte, entiendo yo, que termina dirimiendo esta cuestión de que la justicia penal no es la competente en este tipo de cuestiones, porque este sí tiene una sentencia, y este caso nace a raíz de un proceso electoral que es decretado ineficaz por parte de la justicia, por parte del Ministerio de Trabajo. Todos estos casos nacen con, a mi entender, vicios de origen, con cuestiones que nos llevan a discutir si el Ministerio de Trabajo es competente o no para dirimir en los procesos electorales. Pero bueno, el fallo lo que termina dirimiendo es una situación entre un delegado normalizador que se presenta en el sindicato porque ya venía decretada una ineficacia jurídica del proceso electoral. El Ministerio de Trabajo tiene la particularidad de notificarte de la resolución de delegado normalizador, de que va a intervenir un delegado normalizador con la sola presencia del delegado normalizador. O sea, uno se entera de la situación cuando llega el delegado normalizador al sindicato. Con lo cual, con muy buen criterio, el sindicato, digo con muy buen criterio porque empieza a correr un plazo, ustedes saben, de un recurso, que es un recurso del artículo por la vía del 62, porque hay una resolución definitiva que adopta la instancia administrativa por el artículo 61 de la Ley de Asociaciones Sindicales, con lo cual, si hay en plazo el ejercicio de un derecho, como es el acceso a una revisión de una resolución administrativa, no puedo estar cometiendo ningún delito, porque no se puede tener derecho a recurrir a algo y a la vez estar cometiendo un delito. El delito que se le imputa al secretario general del sindicato es el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. A raíz de esta situación, ya con el recurso 62 interpuesto por parte del sindicato, el juez Lijo, en este caso es el juzgado de instrucción número 4, entiende que, como es un delito continuado, hasta tanto no se restituya al delegado normalizador en el sindicato, él debía intervenir además para garantizar la democracia sindical, los derechos sindicales que estaban en juego, lo dice expresamente en su resolución. Le ordena al Ministerio de Trabajo que designe un nuevo delegado normalizador y se presente de nuevo en el sindicato. El sindicato, por vía inhibitoria, se presenta ante la Sala Sexta, en la cual había recaído el recurso del artículo 62, y determina que es competente. Ustedes saben que la inhibitoria es para cuando uno le dice a un juez, vos sos el competente para intervenir, pronunciate en ese sentido. Entonces, así lo hace la Sala Sexta, dice, soy el competente, que el juez federal se abstenga de seguir interviniendo en el tema. A raíz de esta decisión de la Sala Sexta, el juzgado de instrucción número 4 decide también que es competente, no desiste de su postura de intervenir en el caso, y llega con un conflicto de competencia positiva a la Corte, en donde la Corte tiene que dirimir cuál es el juzgado que tiene que resolver el caso. Bueno, el dictamen, que es un dictamen de Casal, establece que no existe conflicto de competencia, en realidad no hay un problema real entre jueces, no se explica garante de qué derechos sindicales va a ser el juez penal, esto lo dice expresamente. Además, tenía que probar previamente si había un delito en curso. El juez penal no puede sustraer nada que sea de tratamiento de la Ley de Asociaciones Sindicales, de la Ley 23.551, y nada impide que la Cámara Nacional del Trabajo siguiera dando tratamiento del artículo 62, al recurso de la vía del artículo 62. La Corte Suprema de Justicia Nacional, a la vez, adhiere a los criterios del dictaminante y
establece también que no existe un conflicto de competencia y el criterio que decía el doctor antes de que había una competencia en razón de la materia que por la vía utilizada por el sindicato, esta vía del artículo 62, era competente inexcusablemente, ineludiblemente la Justicia Nacional del Trabajo. Con lo cual, nos parece que este segundo fallo, de algún modo, deja sin efecto los criterios que venían del dictamen en el caso Solmu y ya determinan blanco sobre negro la competencia exclusiva del Foro Nacional del Trabajo sobre conflictos intersindicales. Hay una particularidad que se da en el caso Solmu que a mí me llamó muchísimo la atención, que esto surgió de algunas consultas que hice, que es que además de darse toda esta situación de intervención por parte de Canicoba Corral en el caso de ese sindicato, esa intervención nace por un conflicto sindical del año 2012, en donde se había llevado a cabo una huelga y se habían bloqueado todas las vías navegables, una causa bastante antigua, con la particularidad de que a raíz de esa causa se remueve a toda la comisión directiva. Todos fueron dejados, a todos no se les permitió seguir ejerciendo la representación en el sindicato, con una particularidad: la intervención fue quien terminó desistiendo del recurso 62, porque también tenía un inicio de origen. Esto venía siendo dado además con la discusión de una ineficacia declarada por el gobierno anterior de un proceso electoral, porque la anterior comisión directiva había vulnerado la resolución que establece que como máximo puede ser convocado un proceso electoral 120 días hábiles antes, con lo cual ya venían con una situación de una convocatoria declarada ineficaz. Pero bueno, lo particular, y me pareció que es un dato por sí mismo, es que una intervención desista un recurso interpuesto por la anterior comisión directiva. Eso fue así. Y otra de las particularidades es esto de remover toda una comisión directiva, de empezar a acudir a mecanismos y a delitos penales para que la justicia penal termine resolviendo conflictos intersindicales. Me parece que ese salto en calidad enmarca la cuestión en lo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en organismos de derechos humanos y de muchos de los sindicatos, entre ellos CTA, que saca un informe específico sobre criminalización de la protesta social, que es ya no solo criminalizar a los sujetos, a los referentes de los sindicatos, sino al sujeto sindical en sí mismo, desinstitucionalizarlo, sacarlo de la vida sindical, sacarlo del rol protagónico que juega en la democracia como interlocutor de los trabajadores, porque bueno, por algo empecemos a transitar algo que tiene que ser propio de la justicia laboral en la justicia penal. Eso fue un fenómeno que se vio en un montón de casos, Pablo después nos va a comentar otros, pero bueno, quería volver al problema de origen. Me parece que acá tenemos un tema que hoy ya no tiene discusión a la luz de la normativa constitucional, de la gran transformación que tuvo nuestro derecho, nuestro sistema de fuentes a la luz de la reforma constitucional de 1994, en donde el convenio 87, entre otros, tiene jerarquía constitucional a través de pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, Económicos, Sociales y Culturales, a la luz de lo que es la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben que el fallo Giroldi establece que los convenios internacionales deben ser aplicados en las condiciones de su vigencia, es decir, del modo en que son interpretados en el ámbito internacional. Y en ese sentido, la doctrina de los organismos internacionales establecen expresamente que el que debe dirimir procesos electorales en Argentina es un órgano judicial, no el Ministerio de Trabajo. Entendemos que hay un vicio de origen en todos estos procesos, entendemos que ha habido un salto en calidad en todo tipo de injerencia por parte del Ministerio de Trabajo
para privar del rol instrumental que tiene la libertad sindical, que es la acción, que es el conflicto, que es la negociación colectiva. Todos estos sindicatos que fueron motivos de injerencia por parte del poder político se vieron privados de todos estos derechos. Entonces, volviendo a esta idea de criminalización, tuvo una finalidad concreta: neutralizar, disciplinar, acallar a todos los sindicatos en el marco de toda la disputa existente de hoy para que no haya más pérdidas de derechos laborales. En ese sentido, me parece que tenemos que encuadrar también esta charla en relación a lo que es la injerencia, la intromisión y bueno, establecer, yo sé que hay un fallo, que es el famoso fallo Juárez, que hasta ahora la Corte no ha dejado sin efecto, pero a la luz del Marco Federal Constitucional y de estos órganos de control del Convenio 87, me parece que, y de los distintos convenios de la OIT, me parece que ese fallo ha quedado desactualizado, que es una aspiración poder resolver los conflictos intrasindicales con garantías constitucionales. Gracias. Muchas gracias, doctora Quinteros. Para terminar con el panel, vamos a presentar al doctor Pablo Topet, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la UBA, profesor de posgrado de especialización de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y de la UCA, profesor visitante en posgrado de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional del Litoral. También es docente de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo, futura maestría de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, organizada en conjunto con la Universidad Católica Argentina. Es exdirector nacional de Relaciones del Trabajo de la Nación, integra el grupo de expertos en relaciones laborales constituido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Presentó su informe sobre el estado actual de la relación laboral en Argentina en el 2008. Además, es asesor de sindicatos. Tiene libros publicados, entre ellos el Convenio 142 en Argentina, Paraguay y Uruguay, y el otro que tengo aquí anotado es la negociación colectiva y la formación profesional, además de los cuales ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. Doctor Topet, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es para mí un privilegio, es muy grato compartir con el doctor Rodríguez Mancini, con Verónica Quinteros esta mesa, con esta presencia, no numerosa, pero sí muy calificada, así que para mí, como decía, una grata ocasión. Bueno, el doctor Rodríguez Mancini de alguna manera nos propone un brainstorming sobre puntos seleccionados de las cuestiones vinculadas al derecho colectivo y a la competencia. Es a propósito de un fallo que creo que es interesante porque pone cierta claridad en la doctrina de la Corte Suprema sobre algunas cuestiones que yo, revisando la jurisprudencia anterior, creo que no hubo muchos fallos, que no ha habido muchos precedentes vinculados a esta actuación en sede penal sobre materia regulada por la ley de asociaciones sindicales. Por lo menos es lo que yo he logrado revisar, pero sí, hay algunos casos recientes, por ejemplo, el que anotaba Verónica del SOMU, que ya ella se refirió. Hay otro, el caso de los Canillitas de Sibendía, que después voy a hacer alguna referencia sobre la actuación del juez federal Geminiani sobre la competencia establecida en la ley de asociaciones sindicales. Pero después lo voy a hacer. Yo digo, bueno, el derecho colectivo en general en nuestro país ha tenido, a partir de 1945, una serie de regulaciones, y esas regulaciones han ido cambiando algunos puntos relevantes. La del 45, poca regulación sobre las instancias recursivas en materia de libertad sindical, y cuando digo libertad sindical, en los dos planos, ¿sí? El plano individual y el plano colectivo estrictamente dicho.
con la introducción de unos organismos, Consejo Nacional y el Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales, con diferentes nombres, pero con la introducción de ciertos organismos autárquicos y con yo diría, con un criterio restrictivo sobre la capacidad o la posibilidad de llegar a la justicia con cuestiones vinculadas estrictamente al sujeto sindical. Ahora, ello va cambiando y llegamos a esta ley. Hago una especie de rápido comentario porque estamos con tiempo limitado, pero llegamos a esta ley y esta ley sí, yo creo que intenta, después vamos a ver que la jurisprudencia allí tuvo alguna duda y algún retroceso, por lo menos conceptual a mi juicio, porque esta ley intenta generar un amplio, primero que sistematiza el complejo de recursos admisibles por violaciones a la libertad sindical, individual y colectiva, y porque de alguna manera, sistematiza o intenta hacerlo de modo tal que no quedase ninguna situación sin una tutela judicial efectiva. Ahora, dicho esto, hay varios bloques de temas. Algunos temas me parece que se vinculan con las elecciones sindicales, los temas vinculados a los procesos electorales. Y aquí sí, yo creo que esta ley nace bien, pero es desvirtuada con la interpretación del artículo 15, el auténtico código electoral, que no está incluido en la ley, pero sí en el decreto reglamentario, y esa interpretación disvaliosa, a mi juicio, en términos... Lo que pasa es que en el año 90 todavía no había cambiado la Constitución, pero digamos que aún así, esa interpretación del artículo 15 del decreto reglamentario, dándole al Ministerio de Trabajo facultades que iban más allá de la suspensión del proceso electoral o de la puesta en posición de los cargos, de alguna manera yo creo que intervirtió el criterio que habían tenido los legisladores, que era sacar al Ministerio de Trabajo de esa intervención por definición política, y hoy podríamos decir, pasado el tiempo, a partir de la Constitución, con los criterios del Comité de Libertad Sindical y la propia Corte haciendo suyo toda la doctrina del OIT con respecto a la intervención administrativa, que no es considerada un tercero imparcial. Entonces digo, ahí tenemos un campo muy interesante sobre competencia administrativa que después va a generar otra decisión. Y acá voy a hacer un paréntesis en línea con lo que decía Jorge. Porque la estructura, la sistemática de la 23551, cuando interviene el Ministerio en procesos electorales, genera competencia nacional o competencia federal, cuando interviene el Ministerio. Y acá quiero abrir un campo también de debate, porque ¿qué ocurre cuando el tema electoral transita por una jurisdicción no nacional, es decir, por alguna provincia? Bueno, hubo algunas dudas. Yo revisando ahora sí la jurisprudencia de la Corte sobre estos temas de competencia, es decir, qué juez es competente cuando no ha habido una intervención de la autoridad administrativa y la cuestión, por ejemplo, una junta electoral en la provincia de Buenos Aires que no oficialice una lista vinculada a una seccional. Un dirigente sindical o un miembro de secretariado o de comisión directiva de una seccional es expulsado. Algunas cuestiones vinculados a un interventor designado por el Ministerio de Trabajo que tiene un conflicto en una provincia con los miembros de una seccional. Digo, este conjunto de temas generó y aún genera cierto debate, pero la Corte Suprema, y haciéndose, digamos, convalidando los dictámenes, ¿sí?, de la Procuración General, dice, bueno, en estos casos, cuando no hubo intervención del Ministerio de Trabajo, la competencia es provincial. Digamos, fíjense qué interesante lo que estoy diciendo, porque en general la competencia que asume es federal, ¿sí? La competencia que en general, y no genera problema. Ahora, en muchas circunstancias, cuando esto se genera, es decir, los conflictos de competencia entre el Tribunal Provincial y el Tribunal Federal, el Juzgado Federal, la Corte Suprema, cuando los resuelve, dice que es competencia provincial. Me parece esto interesante, es una cuestión que no la he encontrado en los textos, por lo menos de la doctrina más actualizados, inclusive los que más respeto, que den cuenta de esta situación actual. Entonces,
primera cuestión de competencia me parece muy, muy interesante. Y por supuesto, esto que estoy diciendo se vincula también a expulsiones, suspensiones, ¿sí?, negativas de afiliación, ¿sí?, o incertidumbre sobre falta de decisión sobre afiliaciones de trabajadores. Entonces, ahí todo ese universo va a la justicia ordinaria. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, porque la ley 23.551 es considerada ley ordinaria, derecho común. Y entonces, salvo las cuestiones que expresamente la propia ley deriva a la justicia nacional, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en todos los demás casos se considera, o la jurisprudencia considera, y la propia Corte ha considerado, que es justicia ordinaria. Ahora, cuando intervino el Ministerio de Trabajo y se está impugnando una decisión administrativa, con todas las condiciones que las decisiones administrativas tienen que tener para que puedan ser impugnadas por un recurso, excepto que haya alguna arbitrariedad manifiesta y uno vaya por amparo de la ley 16.986, está claro que ahí sí la Corte dice hay justicia federal porque lo que se está cuestionando es un acto de autoridad en los términos de la ley 48 también, ¿sí? Digo, no sé si, acá tenemos dos campos de problemas. Con respecto a la justicia penal, ¿sí?, y este caso que nos convoca de alguna manera la excusa, acá tenemos a uno de los abogados, sí, así que hemos compartido largas esperas en la sala sexta, pues yo tenía un caso tramitando por allí con respecto a esta cuestión. Bueno, era bastante sorprendente la posición del juez Lijo, me parecía a mí. No me queda muy claro el dictamen, ¿sí?, porque el dictamen de la Corte abre algunos no el fallo, que el fallo es claro, pero el dictamen, a mi juicio, no es claro, porque, por ejemplo, leo esto, en todo caso, cabría discernir si trata de una decisión efectiva, la del juez Lijo, el juez penal, o más bien una formalidad, esto de invocar la ley 23.551. Bueno, no me queda clara esta ambigüedad, quizá el dictamen tendría que haber sido más consistente. De todas maneras, la Corte Suprema es, es amable con el dictamen, dice, como dice el dictamen, cada quien a cada cual, ¿no? Entonces, el delito penal que quede con la competencia penal y la cuestión vinculada a la ley sindical que quede en la esfera laboral. Entonces, me parece que el fallo es interesante, me parece que marca una línea muy, a mi juicio, muy valiosa. Y quiero mostrarles el caso de, bueno, tenemos poco tiempo, ustedes saben que yo soy un poco larguero, pero voy a hacer un esfuerzo, el caso de los canillitas, porque acá, este es el caso de Plaini. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en el año 2013 se inicia un proceso electoral y como todo proceso electoral, para elegir la Junta Electoral hay que hacer, el órgano deliberativo la tiene que elegir, se convoca una asamblea. Y allí empieza el problema, porque se convoca una asamblea y la dirección, en ese caso, en ese momento la subdirectora nacional de acciones sindicales, le ordena suspenderla. Y los canillitas siguen, si vendía, sigue con el proceso. Entonces, ahí ya hay una cuestión. El sindicato recurre por la vía del artículo 62, un gran tema también el artículo 62, recurre por el artículo 62 ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, la Cámara revoca, ¿sí?, la decisión que había ordenado suspender esa asamblea y el proceso sigue, el proceso electoral sigue, ¿sí? Y asumen las autoridades. Mientras tanto, en la justicia penal tramitaba una causa por falsedad ideológica documental, porque un sector de los canillitas decía que el lugar donde se había hecho en Guatre, y la cantidad del auditorio no podía nunca permitir una cantidad de ingresantes como la que estaban anotados en la planilla, y que había algunos muertos y otros que no estaban, bla, bla, bla. Justicia penal, un trámite por falsedad ideológica que incluyó a la escribana que había dado fe de las cuestiones. Bueno, pasó el tiempo, la causa penal siguió y de pronto, en el año 2017, el juez de Giorgi decide procesar, ¿sí?, a Plaini, a otros dirigentes, a la propia escribana, pero lo que más me llama la atención a mí
es que, aguárdame un segundito, hice todos los esfuerzos para que esto no me pasase, pero me está pasando. Decretar, considerando 12, la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y disponer la administración provisoria por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora, después suspender el ejercicio de funciones al señor Viviani, al señor Plaini, hacer saber al Ministerio de Trabajo que deberá adoptar los procedimientos. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Uno podría decir, por esto de lo que dice Abramovich, las medidas cautelares las puede adoptar un juez que no sea el que materialmente tiene que intervenir. Uno podría decir, bueno, no hizo otra cosa que adoptar una medida cautelar. Sin embargo, uno lo lee y no parece una medida cautelar, porque podría haber dicho, bueno, tomar las decisiones finales y pasar esto a la competencia, o que el ministerio disponga lo que considera. Sin embargo, hubo un paso más allá, se allanó, se intervino el sindicato, esto fue apelado y la Cámara Federal lo revocó, ¿sí?, sin entrar a examinar las cuestiones laborales. Pero digo, acá había otra entonces, una causa penal donde efectivamente se tomaron medidas, ¿sí?, claramente de la competencia de la Cámara Nacional de Apelación, como ahora dice la Corte Suprema. Bueno, los temas son interesantes. Rodríguez Mancini trae otro tema que yo creo que es sustancial, muy interesante. Luis Lamirre Bosco tiene una posición sobre esto, que es la cuestión de las acciones colectivas, ¿sí?, o la cuestión, ¿puede un sindicato presentar y pedir un encuadramiento convencional o una declaración o una sentencia declarativa de certeza? Bueno, la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo dice que no. Dice que las cuestiones de encuadramiento convencional son solo individuales y se pueden plantear individuales. Pero, sin embargo, la Corte Suprema, en el caso de los viajantes, ¿sí?, ahí abrió un campo muy atractivo que comparto. Obviamente habría que hacer algunas distinciones, pero ahí tenemos también otro campo interesantísimo de reflexión sobre la competencia o la hipótesis de encuadramientos convencionales. Termino con esto, digo, por el tiempo, ¿no? Yo creo que habría que cambiar todo el sistema recursivo, pese a que esta fue la primera ley que de alguna manera introdujo una cuestión importantísima, que todas las leyes anteriores lo incluían. Todas las leyes hasta la 23.551, el Ministerio podía suspender, ¿sí?, o podía cancelar una personería manu militari. Por supuesto que desde la ley 14.455 había un recurso que tenía efecto suspensivo ante la Cámara, pero el Ministerio lo podía hacer manu militari, ¿sí?, y después uno tenía que transitar la Cámara. La 23.551 cambia radicalmente este sistema y dice, no lo podés hacer más, tenés que ir a pedirlo en la vía judicial. Entonces digo, ahí tenemos otro campo interesante. Termino. Yo creo que habría que cambiar el sistema, habría que sacar al Ministerio de las competencias. Cuando estuvimos con los expertos dijimos un tribunal especial. Yo creo que habría que hacer un órgano autario que tenga competencia con esto. Los encuadramientos sindicales tendrían que transitar por esa vía, digamos. Habría que distinguir los encuadramientos sindicales, los impropios, ¿sí?, digamos. Ahí también habría que intentar alguna reforma normativa. Termino con esto. Digo, ok, la Corte ha hecho algo importante, ha dicho la justicia laboral es la competente en estas cuestiones, pero yo creo que habría que debatir mucho sobre el modo en que el Ministerio de Trabajo ha conducido esta gestión en términos de asociaciones sindicales. Soy crítico, tengo algunos casos, soy crítico. Por supuesto que no me escapa, soy crítico de esta gestión en particular, pero soy crítico de las facultades, ¿sí?, que la jurisprudencia le ha reconocido en especial. En el mientras tanto, yo creo que la Corte Suprema debería cambiar el criterio que estableció en Juárez y confirmó en Sala Ceviche, después confirmó en un montón de otros fallos. Tendría que decir stop, ¿sí?, para evitar males mayores,
que el Ministerio de Trabajo solamente pueda hacer, y creo que le haríamos favor también al Ministerio, solamente pueda suspender un proceso electoral o la puesta en posesión, y que el resto de las cuestiones lo administre la justicia. Bueno, tengo solo 3 minutos. Una reforma de este tipo tendría que dar cuenta del valor, claramente, de la autonomía colectiva. Yo creo que estas cuestiones, para pensarlas y para repensarlas, parten de la idea de que la libertad sindical, de que la autonomía sindical son un valor en clave del Estado Social de Derecho, pero por supuesto no es un valor absoluto, tiene que haber una revisión judicial o una hipótesis de revisión judicial, y eso solamente lo puede hacer una justicia especializada, digamos. Así como el derecho laboral requiere una justicia especializada, el derecho colectivo creo que también. Bueno, con cierto desorden, medio a los ponchazos, pero